Justamente para hablar de la Rúa tenemos que hablar de su partido político. Y es el de Alianza. Esta alianza, como dice el nombre, va a nacer a partir del año 97 como un frente electoral entre los dos sectores principales que habían enfrentado al menemismo en el año 95. Hemos hablado recién del FREPASO. El FREPASO, el Frente País Solidario, era un frente formado por diferentes sectores partidarios, entre los cuales los más importantes son aquellos que provienen del peronismo, que se han ido insatisfechos con el giro neoliberal de Menem y se han unido con otros sectores vinculados con la izquierda, con el centro izquierda, en este nuevo frente. El otro partido que forma la alianza es, por supuesto, el radicalismo. En el año 97, como les digo, se forma este frente, esta alianza, y va a obtener triunfos a nivel legislativo. Las elecciones del 97 son elecciones para diputados y senadores, con un discurso fuertemente basado en una crítica a la corrupción del gobierno menemista, con la crítica al despilfarro económico, pero no críticas centradas en el modelo económico. En otras palabras, las campañas electorales de la alianza no van a apuntar en contra de la convertibilidad. Y no es extraño que no lo hagan, porque la convertibilidad tenía un fuerte consenso social. Criticar la convertibilidad para muchas personas suponía volver a la época de Alfonsín. Y volver a la época de Alfonsín suponía volver a la hiperinflación. Frente a eso, la alianza va a decir todo el tiempo que la convertibilidad era algo que no había que tocar. El problema de la economía argentina no era la convertibilidad, según este discurso, sino la corrupción. En este contexto, cuando llega el año 99, es decir, el final del gobierno de Menem, en las elecciones presidenciales, la fórmula que ustedes tienen en pantalla, es decir, Fernando de la Rúa, la figura de la derecha, y Chacho Álvarez, la figura de la izquierda, cada uno de los cuales viene de un partido distinto, de la Rúa radical, Álvarez del FREPASO, esa fórmula va a obtener el triunfo electoral con un importante porcentaje de votos del 48%. Del lado del peronismo, el candidato que se presenta va a ser Eduardo Duhalde, a quien vamos a volver a encontrar dentro de algunos minutos. Una figura que había sido parte del gobierno de Menem, había sido su primer vicepresidente y luego había sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires a partir del año 91. Duhalde va a salir segundo con el 38%, un buen porcentaje de votos, pero que como vemos no le alcanza para obtener el triunfo. Desde el momento en que asume de la Rúa, la principal preocupación de su gobierno va a ser enfrentar esta situación de crisis económica heredada de los años de la convertibilidad. Sin embargo, como vamos a ver, las medidas que adoptará el gobierno, lejos de enfrentar con éxito esta situación, no van a hacer más que agravar el problema. El problema de fondo era el agotamiento del modelo. La convertibilidad, como decíamos, dependía de la entrada constante de divisas y lejos de entrar, el flujo de capitales por el control estaba saliendo del país. Esto generaba problemas profundos en la economía argentina, el desempleo, como decimos, el aumento de la pobreza, e incluso una situación paradójica, porque la principal fortaleza de la convertibilidad era el control de la inflación y en este contexto efectivamente la inflación era baja. Tan controlada era la inflación que en realidad lo que tenemos era una inflación negativa, había lo que se llama técnicamente deflación, es decir, algunos productos bajaban de precio. Y si ustedes preguntan por qué eso es malo, básicamente es porque en realidad bajaban de precio porque no había consumo. Y no había consumo porque no había dinero y porque no había trabajo. En lugar de enfrentar esto con una estrategia que apunte a aumentar el consumo de la población a partir de aumentar los salarios, a partir de estimular la producción, el gobierno va a enfrentar estas situaciones profundizando la crisis a través de políticas de ajuste. Por ejemplo, una medida que va a tomar al poco tiempo de asumir va a ser la disminución de las jubilaciones y de los sueldos de los empleados públicos. Esto no es una casualidad, esto se debe a las presiones que recibió el gobierno por parte de los organismos de crédito, que le decían que si tenía problemas para pagar la deuda, lo que el gobierno tenía que hacer era gastar menos. Y una de las maneras en las que el gobierno gastaba plata era pagándole a jubilados y empleados públicos. Esta situación va a tener un efecto que muchos todavía recuerdan, ustedes pueden encontrar en su familia o si ustedes tienen la edad suficiente y pasaron por estos años, quizás lo recuerden, que es la emisión de las llamadas cuasimonedas. Ustedes tienen la foto a la izquierda, ¿no? Patacones o lecops o letras de cambio de diferentes provincias. ¿Qué son las cuasimonedas? Bueno, recuerden ustedes que la política de la convertibilidad impedía que el gobierno argentino emitiera moneda si no tenía respaldo en dólares. Y como estamos viendo, si algo no estaba viendo en Argentina en ese momento eran dólares que se estaban yendo del país en lugar de entrar. Por lo tanto, el gobierno argentino no podía auxiliar a las provincias que tenían que enfrentar, como decíamos antes, mayores gastos que antes debido a la políticas de reforma del aparato administrativo nacional que había llevado adelante Menem. Entonces, las provincias, al no poder tener
asistencia del Estado, la única forma que tenían para enfrentar esos pagos que tenían que hacerle a sus propios trabajadores, trabajadores de salud, trabajadores de educación, proveedores del Estado, la única forma que tenían para enfrentar esto era emitiendo una moneda propia. Las cuasimonedas eran monedas de curso legal dentro de las provincias, emitidas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como los Patacones, o por el gobierno de la provincia de Córdoba, o la provincia de Corrientes, etc. Por supuesto que esto implica una situación delicada, porque en la práctica los valores que tenían estas cuasimonedas eran muy inferiores a los que tenían en la realidad, porque pocos comerciantes o pocas personas aceptaban esos pagos. Sin embargo, era la única estrategia posible por parte de estos gobiernos provinciales que le imponían a sus trabajadores el pago en este tipo de monedas. Si durante el menemismo teníamos una conflictividad social que ha ido en aumento desde el año 97 en adelante, con sectores como los piqueteros o los trabajadores de la CTA, esta conflictividad va a aumentar durante el gobierno de la Rúa. Y se van a sumar otros sectores como algunos sindicalistas de la CGT que van a formar un movimiento propio, el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que no es una central sindical, no va a romper con la CGT, pero sí va a reconocer una autoridad propia, que es la autoridad de Hugo Moyano, que por estos años va a convertirse en el sindicalista más importante de Argentina. Las protestas sociales, por supuesto, se corresponden con la situación de deterioro económico y social del país. Y por último, el otro elemento de la situación crítica y el que quizás más incida sobre la economía argentina es, como dijimos, el problema de la deuda externa. La crisis de pago de los intereses de la deuda que enfrenta el gobierno de la Rúa lo va a obligar a enfrentar en condiciones muy arduas la negociación con los organismos de crédito, que va a terminar en dos situaciones que todavía hoy estamos pagando, que son las renegociaciones de deuda del año 2000 y año 2001, que se tradujeron en los llamados blindajes y en el megacanje, que para simplificar diríamos que es una postergación de los pagos de la deuda a cambio de un aumento muy fuerte del capital y de los intereses que se tienen que pagar. Digamos, en otras palabras, lo que hace el gobierno de la Rúa es patear el problema de la deuda para más adelante, cosa que va a terminar teniendo que enfrentar los gobiernos posteriores al año 2003. El conflicto económico va a tener un efecto político muy rápido que va a significar un deterioro de la legitimidad del gobierno de la Alianza, ya que frente a las presiones de los organismos de crédito para renegociar la deuda, una estrategia que va a adoptar el gobierno de la Rúa, siguiendo las indicaciones del exterior, es la de una nueva ley laboral que aumente todavía más la flexibilización que había empezado con el gobierno de Menem. Esta ley de reforma laboral se va a presentar al Congreso y va a ser aprobada en diputados, pero va a enfrentar problemas en el Senado para obtener su aprobación, ya que buena parte de los senadores peronistas, opositores a la Rúa, se negaban a votarla. Frente a esta dificultad de obtención de votos, aparecerán en la escena pública denuncias de compra de votos, ¿no? Es decir, que el gobierno de la Rúa estaba buscando sobornar a senadores de la oposición para que a cambio de dinero votaran su ley. Esto se dio en llamar popularmente como la ley Banelco, por una expresión de un funcionario del gobierno que decía que a los senadores los iba a arreglar con la Banelco, en otras palabras, que les iba a transferir plata para que con ese dinero, a cambio de ese dinero votaran. La ley se aprobó efectivamente, pero el escándalo sucesivo hizo que no se llegara a aplicar y sobre todo que renunciara el presidente del Senado, que como ustedes saben por nuestra constitución es el vicepresidente del país, que era Carlos Chacho Álvarez, que ustedes tienen en la foto de abajo a la derecha. Y la renuncia del vicepresidente es más impactante todavía porque ustedes recuerdan que este es un gobierno como dice el nombre, de una alianza política. Es decir, por un lado el radicalismo de la Rúa y por otro lado el Frepaso encabezado por Chacho Álvarez. La renuncia del vicepresidente debilita entonces al gobierno y al mismo tiempo deteriora la imagen de la Rúa, que como decíamos antes había hecho campaña diciendo que él venía a terminar con la corrupción porque el problema de la economía argentina no era la convertibilidad sino la corrupción. Ahora estamos viendo que la convertibilidad sigue con problemas, pero al mismo tiempo que la corrupción, que era su gran bandera, enfrenta situaciones como la de este escándalo de soborno. Llegamos así al año 2001, el último año del breve gobierno de la Rúa, marcado por la crisis económica. Dos figuras van a ser importantes aquí, una con un paso muy breve por el gobierno, pero muy significativo, que es la figura de arriba en las fotos, que es Ricardo López Murphy, y otra, nuevamente, el regreso de Domingo Cavallo.
a que tienen en las fotos de abajo. En marzo del año 2001, apremiado por esta profunda crisis, López Murphy, un economista liberal de origen radical, es nombrado ministro de Economía. Y apenas asume, su receta es muy clara. Un profundísimo plan de ajuste que supone reducir los gastos públicos en determinadas áreas, particularmente salud y educación. Como ven, es una receta parecida a la que veníamos viendo desde los años 90 con el menemismo y de antes en la época de Martínez de Oz. La receta que básicamente son aquellas que provienen de los organismos de crédito. Para que la economía argentina mejore, lo que hay que hacer es achicar el Estado. El plan de López Murphy va a enfrentar una profunda oposición, pero no solamente a nivel social, sino también dentro mismo del gobierno. Ministros que provenían del FREPASO e incluso algunas figuras de radicalismo ligadas al mundo universitario, que se vería afectado por ese recorte del presupuesto, van a enfrentar al plan y van a amenazar con renunciar si se lleva a cabo, lo cual va a terminar produciendo que después de apenas 2 semanas López Murphy deba dejar el cargo, y ahí es cuando de la Rúa va a llamar a Cavallo. Es muy simbólico que llame de vuelta de la Rúa a Cavallo, porque como ustedes recuerdan, Cavallo era la gran figura asociada al menemismo, es decir, el padre de la convertibilidad. El hecho de que Cavallo sea buscado por el gobierno de la Rúa supone la expectativa de que con Cavallo la convertibilidad va a poder encontrar nuevamente su horizonte y finalmente van a poder volver al país las inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, lo que se busca con la figura de Cavallo, además de las inversiones, es conseguir el apoyo de los organismos de crédito que permitan que Argentina renegocie el resto de su deuda, que no había entrado en el megacanje ni en el blindaje, y de esa manera poder salvar a la convertibilidad. Llegamos aquí entonces a la situación más conocida que termina marcando el final del gobierno de la Rúa, que es el famoso corralito. ¿Por qué es el corralito? ¿Cuál es la razón de ser? Venimos diciendo que en el año 97 hay una fuga de capitales que al principio era tenue, moderada, y luego desde el año 99, 2000, 2001 es cada vez más acelerada y profunda. Esa aceleración de la salida de capitales hace temer a muchos, dentro y fuera del gobierno, de que la convertibilidad tenía sus días contados. A esto se le agrega el problema social. Las marchas y las protestas que venía enfrentando el gobierno desde el año 99 van a ser cada vez mayores y cada vez más profundas por el deterioro de la economía. Estamos hablando de marchas de sindicatos, pero también de marchas de movimientos sociales y de piqueteros. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer ya los efectos más profundos de la paralización económica y la ausencia de circulante, la ausencia de dinero, como la existencia de los llamados clubes de trueque, que básicamente suponen una forma de negociación, una forma de mediación económica que no pase por el dinero, ante la ausencia de capitales. Noten cómo constantemente volvemos a lo que decíamos antes. No es la inflación el problema, porque efectivamente no hay inflación en ese momento. Lo que no hay tampoco es dinero, no es consumo. En este contexto, a fines del mes de noviembre del año 2001, Cavallo tomó una medida desesperada, relativamente similar a la medida que fue adoptada por Menem en el año 90, el plan Bonex. En este caso es el llamado corralito. El corralito supone la prohibición para todas las personas de extraer el total de su dinero del banco. Hay un máximo, hay un tope que se le pone a la población, que en ese momento era de unos 250 pesos por semana, y el intento de que todas las compras y todas las operaciones sean a través de el sistema bancario, que las personas no compren en efectivo, sino que compren a través de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, etc. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que el dinero no salga del sistema, que el dinero no siga fugándose. Esto va a tener una consecuencia inmediata. Si ya estaba en crisis la economía, si ya estaba en crisis el consumo por la ausencia de dinero, imagínense lo que va a ocurrir ahora, que ni siquiera se puede sacar plata del sistema bancario. Imagínense lo que afecta esto sobre todo al sector informal de la economía, a las personas que no cobran con tarjetas bancarias, que no tienen cuentas en el banco, sino que dependen en el día a día de lo que obtengan por sus changas, por sus ventas en efectivo. Imagínense lo que va a pasar para un pintor, un albañil, un plomero, un vendedor callejero, todas personas que tienen trabajos para las cuales dependen de que la gente tenga dinero en el bolsillo. Y ahora el dinero no puede estar en el bolsillo porque no puede ser en el banco. Las pocas personas que tienen dinero en el banco. Como ven, esto profundiza una situación que ya era crítica de antes. Para el mes de diciembre, en algunas provincias del país, al igual que ocurrió en el 89, empiezan a producirse los primeros estallidos sociales a través de saqueos. Sectores desesperados, sin dinero, por poder adquirir los productos de primera necesidad, van a acudir a esta estrategia desesperada. Al mismo tiempo que van a empezar a incrementarse las movilizaciones de protesta, que van en algunos casos a exigir alimentos, ¿no? Es una situación como
intermedia entre el saqueo y la protesta, ya que muchas movilizaciones van a ir, por ejemplo, a grandes supermercados y van a exigirle que entreguen a los movimientos sociales alimentos para repartir entre la población, cosa que a lo cual van a acceder algunas cadenas importantes de comercio para evitar el enfrentamiento. A esta situación hay que agregar, como ven en la imagen, los reclamos de los ahorristas. Es decir, si tenemos a los sectores piqueteros que reclaman por la falta de trabajo, a los sectores que reclaman a través del saqueo por la falta de alimentos, y tenemos también a los sectores de la población que básicamente lo que quieren es extraer el dinero que habían depositado y por supuesto la moneda que se le había prometido, en dólares, ¿no? Recuerden que la convertibilidad se basa en una promesa, que todos los pesos son dólares. Ahora, cuando el banco no permite retirar el dinero, lo que los ahorristas temen es que el banco finalmente se los termine entregando devaluado, cosa que es lo que va a terminar ocurriendo posteriormente. Llegamos así a las jornadas clave del mes de diciembre del año 2001, las jornadas donde termina el gobierno de la Rúa y en la práctica, como veremos, termina también la convertibilidad. El día 19 y 20 de diciembre, donde se produce ese levantamiento popular, o también llamado argentinazo, que condensa esta idea de crisis económica, política y social del país. Como acabamos de mencionar, tenemos una confluencia de actores distintos. Tenemos por un lado los movimientos sociales y los piqueteros con sus reclamos, que son de antes, no nacen en el 2001, vienen ya de la época de Menem, y que básicamente tienen que ver con los efectos sociales del modelo de convertibilidad. Tenemos también a los ahorristas, que es una protesta distinta, porque al contrario, los ahorristas de alguna manera se habían visto favorecidos por la convertibilidad, porque gracias a ella habían podido tener dinero en el banco en forma de dólares, y que lo que querían era mantener esos dineros, esos pesos convertibles a dólares. O sea, como ven, acá tenemos dos sectores que en la práctica exigen cosas contradictorias. Por un lado, el fin de la convertibilidad y por otro lado, la continuidad. Y por último, como dijimos recién, el sector cuya protesta es más desarticulada y es más básica. No es una protesta con consignas, es una protesta básicamente a través del saqueo a los comercios para obtener los alimentos necesarios para sobrevivir. A todos ellos se los suele englobar bajo una figura que condensa el reclamo de muchos ciudadanos de ese entonces, el que se vayan todos. Fíjense que es interesante porque plantea una protesta que no tiene un discurso articulado, no casualmente se conecta con un ruido que era característico de algunos sectores en esas protestas, que son las cacerolas, ¿no? La protesta a través de golpear la cacerola. Es una protesta sin consignas, sino que básicamente apunta a que se termine la situación de crisis. Frente a esta protesta, la respuesta del gobierno va a ser represiva. Es una característica interesante de remarcar del gobierno de la Rúa, porque en realidad, aunque no lo dijimos, ya desde el momento que asume, en el año 99, de la Rúa va a reprimir una protesta docente que había en la provincia de Corrientes. Y al final de su gobierno, en 2001, de la Rúa va a enfrentar a estas protestas a través de la represión. La declaración de estado de sitio para tratar de evitar que haya más protestas, la prohibición, por supuesto, de cualquier movilización y el enfrentamiento con las fuerzas de la autoridad, que va a terminar en 40 muertos. Fíjense que nuevamente los saqueos y las protestas, al igual que el 89, terminan en un saldo de muchos muertos. Al final del día 19, que es el primero de los 2 días de protestas, va a presentar su renuncia a Cavallo, visto por muchos sectores de la población como el culpable de esta incautación de sus ahorros, pero eso no va a terminar con las protestas, que van a continuar y los muertos van a seguir estando, y el día siguiente, el día 20, de la Rúa va a hacer el último intento desesperado, buscando el apoyo del partido judicialista, o sea, el peronismo, va a pretender hacer una especie de gobierno de coalición, el peronismo no le va a aceptar ese pedido, y esto va a terminar produciendo su renuncia. El día 20 de diciembre, la famosa foto que ustedes ven arriba a la derecha del presidente saliendo de la Casa Rosada con el helicóptero presidencial, marca el final de su mandato, ¿no? La Rúa renuncia a la presidencia y abandona la Casa de Gobierno de esa manera para evitar las protestas. Como vemos, la crisis económica y la crisis social terminan en una profunda crisis política. Crisis política que se traduce en una imagen que muchos de ustedes quizás conocen, es lo que se suele hablar en esta época de los 5 presidentes en pocos días, cosa que en realidad es un poco exagerada. Terminemos este video con un comentario sobre cómo se mantuvo la continuidad institucional, cosa que también es interesante remarcar porque venimos hablando en nuestra materia de la profunda inestabilidad política
que tiene el país, sobre todo de los años 50 en adelante, con la imposibilidad de un gobierno democrático mantenerse y la amenaza constante de golpes de Estado. Sin embargo, como vemos aquí, se produce una fuerte crisis política, pero se respetó el orden constitucional, en el sentido de que cada presidente fue sucedido por quien la Constitución así lo determinaba. En principio, al renunciar de la Rúa, quien debía haberlo sucedido era el vicepresidente. Como hemos visto, el vicepresidente era Chacho Álvarez, que ya había renunciado antes en el escándalo de la llamada Ley Banelco. Quien lo sucede entonces va a ser el vicepresidente provisional, que es el presidente del Senado, Ramón Puerta, del Partido Justicialista. Ramón Puerta, que tiene arriba a la izquierda, no es exactamente un presidente, es una figura que tiene a su cargo el gobierno hasta la elección de un nuevo presidente, cosa que tuvo lugar pocos días después. ¿Cómo se elige ese nuevo presidente? No hay elecciones todavía, lo que va a haber es una asamblea legislativa, que es lo que supone la Constitución en caso de acefalía, es decir, de ausencia de presidente. La Asamblea Legislativa está formada por los diputados y senadores del país que deben reunirse y elegir como presidente a una figura que tenga como característica tener un cargo producto del voto popular. Esa figura va a ser en primera instancia Adolfo Rodríguez Sá, al que tiene la imagen de arriba a la derecha, gobernador por entonces de la provincia de San Luis. La Asamblea lo elige a Rodríguez Sá por presidente por 60 días, durante los cuales Rodríguez Sá tenía que hacer un llamado a elecciones para elegir a un presidente con el voto popular. Sin embargo, Rodríguez Sá, al poco de asumir, va a tomar una serie de medidas que le van a dar cierto apoyo popular, la primera de las cuales fue anunciar el default de la deuda externa, es decir, la Argentina no va a seguir pagando la deuda porque la crisis económica y social hace que fuera más importante destinar los recursos para enfrentar las demandas de la población que los reclamos de los organismos de crédito. Este apoyo que aparentemente tendría Rodríguez Sá por esa medida, lo hace tomar una decisión un poco arriesgada, que es empezar a maniobrar para quedarse no solamente 60 días, sino en realidad hasta el momento que debía haber terminado el gobierno de la Rúa, o sea, hasta el año 2003. Recuerden que la Rúa había sido elegido por 4 años en el año 99. Ante esas maniobras, el resto de los sectores que lo habían apoyado en el Congreso, fundamentalmente los gobernadores de las otras provincias peronistas y muchos diputados y senadores, dejan de prestarle apoyo, cosa que Rodríguez Sá va a notar cuando va a convocarlos a una reunión política a la cual no van a asistir. Frente a eso, y a más o menos a una semana apenas de haber asumido la presidencia, Rodríguez Sá renuncia, y con lo cual hay una nueva Asamblea Legislativa presidida por el nuevo gobierno provisional, que en este caso no va a ser Ramón Puerta, sino el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, a que tiene la foto de la izquierda. Esa Asamblea Legislativa va a elegir a un nuevo presidente, que en este caso no va a ser un gobernador, sino un senador, pero antes gobernador y antes vicepresidente, que es Eduardo Duhalde, al que habíamos mencionado antes. Pero en este caso, Duhalde va a exigir a la Asamblea lo que va a conseguir, que es ser elegido, como quería Rodríguez Sá, por 2 años, hasta el final del gobierno de la Rúa. Sin embargo, como quizás sepan, Duhalde no va a completar ese mandato tampoco, ya que se va a producir una nueva crisis política a partir del asesinato en una nueva protesta social en el Puente Porredón de 2 militantes populares, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Eso lo va a llevar a Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones que van a tener lugar en el mes de abril del año 2003 y no en el mes de octubre como estaba previsto. Llegamos aquí al final de este video y en realidad al final de toda nuestra materia. Espero que dentro de todo se haya podido entender algo y disculpen, como siempre les he dicho, todas mis desprolijidades. Mucha suerte para todos y para todas.